Porque digamos que también hay Puerta del Ángel como... ¿Me ha escupido? Yo creo que ha escupido al suelo. Pero a él no. Ah, ¿así? Yo creo que al suelo, ¿eh? Bueno, muy cerca, la verdad. Cuéntanos, para empezar, por qué estamos hoy en Puerta del Ángel, que tiene este barrio de especial. Porque Puerta del Ángel ahora mismo condensa un montón de procesos sociales, económicos y políticos que se están dando a nivel estructural, a nivel macro, y a través de los procesos y dinámicas que se están dando en este territorio nos permite poder hacer un análisis mucho más, digamos, profundo de las transformaciones de nuestra sociedad, del capitalismo, etcétera. Porque, bueno, para explicarlo un poco también para la gente que no es de Madrid, Puerta del Ángel es un barrio que forma parte como de la periferia madrileña más inmediata al centro, que está compuesto por distintos barrios. Puerta del Ángel es uno de ellos, que pertenece al distrito Latina y que está inmediatamente después del centro. Esto que cuentas de estas transformaciones urbanas que se están produciendo aquí, pasa también en otros barrios de Madrid. ¿Qué tiene de característico en concreto Puerta del Ángel? Bueno, Puerta del Ángel es una zona, lo que tradicionalmente se ha considerado la periferia obrera de Madrid, pero que esto también se puede identificar en otras ciudades del estado, ¿no? Como Barcelona, Bilbao, etcétera. Es un barrio construido básicamente a través de la migración que llegaba, de hecho, en concreto, el Paseo de Extremadura, de la migración que venía de Extremadura durante los años 40, 50, 60, etcétera, y que todo el sur de Madrid está situado al sur de Madrid. Estamos hablando de barrios enteros que se construyeron a través de esta población en condiciones muy precarias, ¿no? Gente que migraba aquí para trabajar en la industria que estaba surgiendo, en el sector servicios, etcétera, y que bajo condiciones muy precarias construyeron y levantaron estos barrios donde, digamos, las relaciones comunitarias fueron centrales, ¿no? Es decir, esto es muy conocido, lo de los barrios que para que no te tirara la casa te la tenías que construir por la noche y por la mañana cuando llegara la policía tenía que tener el tejado ya puesto, ¿no? Y para eso era necesario que hubiera, digamos, trabajo comunitario y colectivo, porque solo así se podía salir adelante, ¿no? Y básicamente es cómo se construye toda la periferia sur, toda la periferia obrera de Madrid y de muchas otras ciudades del país. Aprovechando que estamos pasando por el puente, toda esta zona verde de Madrid-Río, creo que tiene un papel, ¿no?, en cómo se ha configurado los últimos 15-20 años Puerta del Ángel. ¿Qué relación verías que hay entre esta palabra que está en boca de todos de gentrificación y más aún gentrificación verde y Puerta del Ángel? Pues esto es súper interesante porque, claro, esto antes era la M30, que es básicamente una autopista, muchos carriles de coche. Entonces, claro, era una frontera urbana muy clara que delimitaba este barrio obrero con el centro de la ciudad y se veía claramente pues el tipo de perfil que habitaba a cada lado no tenía nada que ver ni en términos de capital económico, ni capital cultural, etcétera. Entonces lo que vemos es que esta obra fue un gran pelotazo urbanístico que fue muy criticada porque costó muchísimo, estaban las grandes promotoras involucradas, etcétera, pero claro, lo que ha hecho también uno de sus múltiples efectos, porque claro, desde la perspectiva del espacio, lo que ha pasado es que ha habido una apropiación espectacular de Madrid-Río por todo tipo de perfiles de gente. Tú te paseas cualquier tarde por aquí y no es solo gente de un tipo de clase social del centro de un barrio residencial como es Arganzuela utilizándolo de una forma muy concreta. Ves a personas con posiciones socioeconómicas muy distintas utilizándolo de muchas formas distintas. Entonces, digamos que en ese sentido cumple algo que desde una perspectiva del uso, de los usos del espacio público es algo muy positivo, ¿no? Sí, de alguna manera obviamos esa parte económica de cómo se construyó, por qué, cómo se financió, etcétera. Pero lo que vemos también es que ha roto esa frontera que había entre este barrio y entre este otro de momento. Entonces, una cosa que dividía a la población, que hacía que la gente no se acercara, de repente se rompe, se convierte en un sitio muy agradable, que se puede utilizar de muchas formas muy distintas, que lo puede utilizar mucha gente de formas distintas, y esta frontera urbana ya se rompe, entonces lo que hace es diluir este barrio con el otro, hace que se vaya dando una hibridación entre ambos. Entonces esa frontera deja de existir y ya no importa tanto vivir a un lado o al otro, sino que puedes vivir aquí. Y el efecto principal es que hace que de repente población que antes querría vivir en el otro lado puede permitirse vivir aquí y eso hace que suban los precios y que la población de este barrio se vaya viendo cada vez desplazada más hacia el exterior. Claro, eso también refleja, yo creo que una contradicción que se ve aquí, pero que también se ve, por ejemplo, en Vallecas, que es esta cuestión de Madrid-Río es una obviedad que es una mejora en la calidad de vida en muchos términos para la gente, que es lo que tú decías, pero también supone
y ha supuesto, ¿no?, toda esa cuestión que decía Chris de gentrificación verde, que se liga mucho con la cuestión de la subida de los alquileres, etcétera. Entonces, ¿hasta qué punto, no, o de qué manera hay que supeditar, ¿no?, las mejoras de ese tipo de condiciones a que en cambio suban los alquileres, etcétera? Te lo reflejo como con una anécdota. Hicimos una charla sobre el puente Vallecas en Vallecas y un señor que vivía ahí decía: yo sé que me voy a morir antes porque está este puente, pero si no estuviera, sé que no podría vivir aquí porque me echarían de casa y me tendría que ir más lejos. ¿Cómo se asumen estas contradicciones, ¿no? ¿De qué manera? La cuestión es que cualquier mejora de cualquier zona, ya sea una mejora verde o una mejora de cualquier otro tipo, va a generar que sea una zona más atractiva para otro tipo de población que no habita ese barrio, que se va a convertir en un sitio más deseado. Entonces eso va a atraer a población de mayor renta. Entonces, esos debates yo creo que nunca debemos debatir en esos términos, ¿no? Como el ejemplo que has puesto del puente en Vallecas. Básicamente necesitamos debates mucho más estructurales y amplios e integrales para poder enfrentarnos a estas cuestiones, como ahora mismo las sociedades capitalistas, en las ciudades capitalistas, el desarrollo urbano en sentido de mejorar la calidad de los habitantes significa siempre revalorización del suelo, de la vivienda y de los alquileres y por lo tanto expulsiones y por lo tanto gentrificación y elitización. Es decir, tenemos que disociarlo y por lo tanto siempre que haya un desarrollo del bienestar de una zona o un desarrollo para mejorar la calidad urbana de un sitio, necesitamos siempre que haya un tipo de política, de intervención política, para que eso no signifique especulación, subida de precios y desplazamientos de la población. Y una pregunta, en el caso de Puerta del Ángel, al margen de este proceso de la M30 y el soterramiento y Madrid Río, ¿el barrio en sí ha vivido como mejoras infraestructurales como para que haya una correlación con la subida de precios? ¿O es un proceso de gentrificación diferente? Yo creo que esto hasta Leandro del Cámara podría explicarlo mucho mejor porque es de aquí del barrio de toda la vida, pero no, lo que vemos en Puerta del Ángel es una cosa que es el efecto, ya no es ni turistificación ni gentrificación, es simplemente el efecto de un proceso de especulación espectacular que está sufriendo este país, por lo menos de 2014 en adelante, que se ha intensificado en 2016, 2017, 2018, y aquí lo que vemos, la transformación tiene que ver por directamente la transformación que se está dando tanto en otras zonas de Madrid, como es el centro, todo lo que es de Puerta del Ángel hacia el otro lado del río, pero también a nivel estructural como país. Es decir, en Puerta del Ángel lo que está transformando el barrio no es como un proceso de gentrificación tradicional donde hay mejoras o van mejorando o te ponen lo que hablabas, ya no solo mejoras dotacionales como un centro de salud o una biblioteca, sino principalmente a través del arte. Por ejemplo, un museo, una universidad, ¿no?, que son como, digamos, elementos gentrificadores tradicionales, ¿no? Si quieres gentrificar un barrio, eso, ¿no? empiezas poniendo eso, y esto lo hemos visto en Madrid, en Barcelona, etcétera, ¿no? Empiezas con eso. Para estas primeras olas de gentrificadores, ¿no? Tampoco está habiendo una turistificación masiva, no son turistas los que están colonizando el barrio. Lo que vemos simplemente es población, probablemente trabajadora de esta ciudad, que habita otras zonas de la ciudad y que se ve desplazada a esta zona. Es decir, en zonas, en el centro de la ciudad de Madrid, casi en torno al 50%, a la mitad de la oferta de Airbnb se concentra en Distrito Centro. A esto es un proceso de turistificación muy, muy potente. Aparte, se dan dinámicas de gentrificación en el centro de la ciudad, ¿no? Como se están dando en el momento en el que, digamos, se reactiva el ciclo inmobiliario tras la crisis del 2008. Hay un proceso de especulación espectacular y de reestructuración de la propiedad en todo el país, a partir de 2014, que se ha generado políticamente desde esto que son los rescates bancarios, la Sareb, reforma de la SOCIMI, reforma de la ley de arrendamientos urbanos, etcétera, para atraer capital internacional al sector inmobiliario español. Y esto está pasando, entonces, eso genera dinámicas de subida de los precios y de expulsión. Entonces, cada vez vemos que hay más población que vive en el centro de la ciudad, que no son personas que vienen a habitarla a largo plazo, son personas que vienen a consumirlo durante 5 días, como sería un turista, o a lo mejor un estudiante internacional que viene un año. También hay perfiles intermedios, como puede ser un nómada digital, un expat, un empresario, etcétera, etcétera. O sea, que lo que pasa aquí no entra dentro de los marcos tradicionales de gentrificación o turistificación. De todas formas, si os parece, nos adentramos un poco más al barrio y seguimos ahí debatiendo. Genial. Que yo tenía la curiosidad de si tienes algún tipo de vinculación con Puerta del Ángel, ya sea a nivel investigación, que hayas vivido aquí. ¿Qué te une aquí? Pues ahora lo que estamos haciendo es investigar este barrio precisamente porque pensamos que condensa muy bien un montón de procesos estructurales, urbanos, económicos y sociales que se están dando a nivel internacional o por lo menos en el norte global. Y entonces pensamos que su estudio es muy interesante para ver cómo se están desarrollando estas dinámicas. Porque en general, como Puerta del Ángel recoge como todos esos matices que tienen que ver con la turistificación, ¿no? Un bajo que se convierte a un Airbnb, pero también
que ya hablaremos más adelante, de repente un fondo buitre entra aquí a todo, y también tiene un poco ciertas zonas como este rollito de gentrificación cool, de sitios guays y demás. Es por eso por lo que lo hace como tan único, porque... Y eso tiene que ver con que la gente que está viniendo aquí verdaderamente no son tan agentes gentrificadores, o sí lo son. ¿Quién está viniendo? Está viniendo un perfil muy heterogéneo de gente, es decir, lo que vemos de Puerto Ángel es que decíamos, antes había una frontera urbana muy grande, que era la M30 antes del Madrid-Río. Luego hay una crisis económica que no permite que el capital entre aquí. En el momento en el que eso se reactiva, un nuevo ciclo inmobiliario, y el centro se empieza a dinamizar desde el centro, pero cada vez hay menos capacidad de hacer negocio en el centro, ese negocio se va desplazando hacia la zona más inmediata, que es la periferia. Y luego hay un segundo proceso, que es toda la población que está siendo expulsada del centro y se va viniendo aquí, por lo tanto, contribuye. Entonces vemos que sean que viene población de tipos muy distintos, de perfiles muy distintos, por causas distintas, pero todo por este mismo fenómeno de reestructuración. O sea, que el proceso es complejo. Es complejo ante todo, es complejo ante todo. Y que yo creo que eso es lo que configura, ¿no?, que Puerto del Ángel también sea como tan exclusivo. Y por eso hay que estudiarlo, hay que debatirlo y hay que analizarlo en profundidad y no caer, digamos, en análisis así más superficiales de no, esto es gentrificación, esto es especulación, aquí están pasando muchas cosas, ¿no? Y en ese proyecto de investigación que comentabas, me imagino que estáis hablando con la gente que se ha mudado aquí recientemente o gente que lleva aquí muchos años viviendo. ¿Qué os cuentan estas personas de cómo están viviendo este proceso o cuáles son sus motivos para estar aquí? O sea, una de las cosas que estamos analizando es quién vive en estos edificios que ha comprado un fondo buitre de manera masiva y ha cambiado, los ha rediseñado y también los ha rehabilitado y rediseñado porque tienen un diseño muy propio, ¿no? Pues se calcula que entre los que ha comprado y ha construido unos 35. Entonces, eso es una cifra muy bestia para un territorio tan pequeño. De hecho, hicimos aquí un paseo con Leilana Farad, que era antigua relatora de Naciones Unidas de Vivienda, que ha visto muchas cosas muy dramáticas en relación a la especulación y lo inmobiliario, etcétera, y le sorprendía muchísimo lo que estaba pasando en este barrio de esquina tras esquina, un edificio de este fondo, ¿no? Entonces se veía gente un poco del perfil que describía antes, que viene solo a consumir la ciudad durante unos periodos, 5 días, 1 año, 6 meses, 3 meses, y no habitarla, y que les gustaría en muchos casos no estar aquí, les gustaría estar en el centro. De hecho, hay mucha gente que se ve expulsada del centro, que la única razón por la que vienen a este barrio es porque no pueden vivir en el centro y no se quieren ir más lejos, entonces acaban aquí. Porque eso también, ahora mismo esto del centro urbano, digamos que andando en autobús o en bici está muy cerca, ¿no? Relativamente cerca. Porque aquí toda esta cuestión que rodea... Cuidado, Leandro, con una valla en obras. Ahí está. Que toda esta cuestión que rodea tradicionalmente la gentrificación, que tiene que ver con lo cultural o lo contracultural, lo que es cool y lo que no es cool, aquí se han visto reportajes y demás que hablan sobre si esto es el Brooklyn de Madrid y demás. ¿Aquí cala eso? O sea, ¿está pasando que la gente diga, aquí ahora de repente han abierto una galería de no sé qué, voy a hacer mi plan de sábado a esto? O se van al centro a una terraza normal y corriente. ¿Ha dejado de calar esa cuestión de lo cultural como cuestión gentrificadora? Okay. Aquí se ha vendido que esto es el nuevo Brooklyn de Madrid, ¿no? Que por la similitud de básicamente un proceso donde se expulsa a la población al otro lado del río en una gran ciudad, ¿no? Y es una forma, digamos, de intentar legitimar estos desplazamientos. Es decir, mucho lo que pasa con los discursos en relación a la gentrificación y a la turistificación es intentar que las personas que lo sufren o que se tienen que ir a otro sitio a vivir porque no pueden vivir en las zonas donde vivían como el centro, no sientan que están perdiendo. Es decir, el objetivo aquí es que alguien que se venga de Lavapiés o de Arganzuela a vivir aquí no sienta que digamos, que se viene aquí porque no puede pagar los precios de allí. Es decir, el objetivo es que tú te vengas aquí porque en el fondo no puedes pagar lo que pagabas antes, ni el alquiler, ni la propiedad, o porque van a poner a un turista que paga más que tú y te tienes que venir a vivir aquí, pero que no sientas que no puedes permitirte esa zona de la ciudad, sino que en el fondo pienses, no, está mejor que yo viva aquí, porque aquí es donde es una atmósfera, bueno, hay todo tipo de adjetivos, vibrante, multicultural. Que la gente compra, dice. No, en general no se compra, en general eso se está viendo que son estrategias de marketing que muy poco, que nadie lo interioriza. Yo hice mucho trabajo de campo sobre Airbnb en Brooklyn en concreto y la propia gente que alquilaba en Brooklyn no se lo querían ellos, pero ellos hablaban todo el rato de la experiencia Brooklyn. Y cuando tú les decías, ¿puedes definir qué es la experiencia Brooklyn? No te lo sabían decir, pero ya es un significante que evoca ciertas emociones y se utiliza todo el rato para legitimar un montón de cosas, pero que en el fondo son campañas de marketing y difícilmente la población lo interioriza más el capital como una estrategia para poder destrozar barrios y colonizar barrios.
Y en concreto, por ejemplo, ahora que estamos en la plaza del Mercado de Tirso, creo que este es un lugar como bastante sintomático de cuál es la imagen que se pretende vender de Puerta del Ángel, ¿no? O sea, tenemos ahí el kiosco Música Templete José Meneses, que lo acaban de pintar. Está el antiguo mercado, que ahora es un mercado donde tomas el aperitivo. ¿Qué efecto tiene como esta transformación de las plazas para la imagen que se vende de un barrio como Puerta del Ángel? Claro, son centrales porque también, digamos que dinamizan este tipo de procesos, porque los hacen de repente, lo que antes era un mercado de fruta, de comida, etcétera, se transforma en un sitio cool, con muchos bares, etcétera. La plaza es agradable y sobre todo, es decir, estamos viendo que ahora este sitio se convierte en un elemento central de este tipo de ocio porque ya no se puede hacer en otros como era el mercado de Lavapiés. Antes Lavapiés cumplía esa función, pero ahora mismo es un mercado completamente saturado, que ya es muy caro y donde, digamos, hay controles de acceso los fines de semana porque para que no se supere el aforo. Entonces ya se convierte en un sitio muy incómodo para ir, ¿no? Y a lo mejor lo frecuentan ya más los turistas que van allí, etcétera. Entonces la población busca otros sitios donde ir y se vienen aquí. Entonces de repente esto se va a convertir en un sitio deseado por la población, que coincide que es la misma población que se está viendo expulsada del centro hacia la ciudad. Pero aquí la pregunta es, ¿hasta qué punto esta población es responsable de esto? Cuando estamos viendo que en el fondo son el efecto de procesos estructurales, económicos y políticos que claro que impactan en la vida de las personas, pero que en el fondo también que estos se vayan cerrando estos mercados, bueno, en realidad lo vemos con todo, es decir, el capital determina los usos del espacio y de las vidas, es decir, lo que antes eran comercios del barrio de toda la vida que hemos visto, que ahora se convierten en vivienda o en pisos turísticos, es porque es más rentable convertir el local en una vivienda que en una droguería. Pues lo mismo sucede con el mercado y eso hace que acabas, ¿dónde consumes lo que antes consumías en el mercado? Pues en Amazon. Entonces va generando toda una nueva estructura de usos de dónde se producen las cosas, dónde se almacenan, claro, dónde se consumen y una vez más es el capital que determina lo que vale cada cosa, cada espacio y cada persona. Pero eso no quiere decir, yo creo, que luego entonces la gente que esté viviendo aquí, ya sea como que tiene dinero, que puede disfrutar del espacio que se está transformando, porque a poco que veamos en la plaza, pues hay población migrante con sus hijos, hay señores mayores que salen a tomar la fresca. Es decir, que la dinámica de la población de la plaza, hoy no porque hay menos gente, pero cuando vienes a otras horas en las que está lleno, no pareciera que sea como gente como adinerada que incorpora como todas esas dinámicas. O sea, que lo que me da la sensación que esto es como si fuera un camarote del Titanic en el que se está inundando el camarote a base de precios de alquileres mucho más altos, locales mucho más altos, todo mucho más caro, y de repente la población sigue siendo igual de pobre o incluso más porque todo se encarece. O sea que hay una casi de supervivencia en estos tipos de barrios. Sí, por supuesto, en el momento en el que está esto no es como sería el ejemplo de gentrificación tradicional, aunque bueno, siempre hay olas, es decir, la principal gente que viene aquí pues son los más precarios, los más dispuestos a entrar en barrios donde todavía no están, digamos, donde todavía supone más una aventura, ¿no?, que otra cosa, ¿no? Esto es vocabulario que se utiliza para nombrar estas olas. Pero sí, obviamente, aquí no se está dando una elitización espectacular donde todo el mundo que viene son gente que tenga mucho dinero, es decir, pero si estos procesos urbanos que normalmente nunca son lineales, es decir, hay procesos de formación, de revalorización de los precios, de expulsiones que van siguiendo, que tienen contradicciones y que acaban en crisis y por lo tanto el proceso se detiene, se reestructuran y se vuelven a retomar muchos años después. Dicho de forma súper simple, ¿no?, como hemos visto en otras zonas de la ciudad. Esto no va a poder seguir así de manera continuada, habrá una crisis que también significará una reestructuración del barrio, etcétera, pero lo que vemos es que cada vez más sí que vienen personas a habitar este barrio que vienen con más capital, es decir, con más dinero, con más poder adquisitivo que la población que lo habita a día de hoy. Y eso va generando procesos de sustitución de la población que transforma cómo se usa el espacio público, que transforma los comercios, etcétera. Claro. No, yo estaba pensando esto que has comentado ahora de sustitución de la población. ¿Hasta qué punto podemos usar como estos términos o cuándo empieza a ser peligroso cuando empezamos a enfrentar a gente que está en Puerta del Ángel de toda la vida y gente que se está mudando ahora, ¿no? Como si lo de toda la vida fuese más legítimo, y esto aplica tanto a gente como a comercios. O sea, que está bien como criticar este comercio, es propiedad del fondo que mencionabas antes, Madlin, pero no es malo intrínsecamente porque sea un tipo de comercio nuevo. Y espera, y añado una cosa. Que aquí puede ocurrir que además la población local que lleva aquí años, por ejemplo, sea propietaria de su vivienda y que el que se muda aquí en muchas ocasiones puede ser o de mediana edad joven que paga un alquiler espectacular y de repente socializa una precarización completamente loca y mucho más sufrida que a lo mejor la población local que aquí es propietaria. O sea, ahí hay una contradicción. La población local
son los padres, pero los hijos sí que se han tenido que ir de aquí a otros barrios. Claro, pero entonces ahí hay una contradicción. Tanto los barrios, porque aquí ya nadie vive en el barrio donde ha crecido porque no puede pagar los precios aunque quiera, ¿no? O sea, lo que tú dices es súper importante porque es súper peligroso, es decir, porque si no son discursos de odio hacia el otro, hacia lo desconocido, que digamos que de alguna manera pueden rápidamente caer simplemente en eso. No es porque sea el otro, no es porque sea el que viene de fuera, no es porque sea el que no ha habitado toda la vida aquí, sino porque en general lo que vemos es una dinámica de que es el dinero, la capacidad de generar beneficio, lo que empieza a estructurar los barrios y las vidas de las personas, ¿no? Pero eso es importante porque muchas veces se caen críticas morales y que en algunos casos pueden ser peligrosas porque de alguna manera generan marcos que pueden ser explotados por marcos de extremas derechas. Es decir, vale, hay un problema aquí y el problema son los de fuera, los migrantes, el turista, etcétera, y lo que necesitamos, y eso facilita, digamos, ese tipo de gestión de la economía y del espacio también. Cosa perfecta para que el capital haga y deshaga como quiera. Y sobre todo que fragmente, es decir, que no haya una identificación, lo que tú decías. Aquí, población de toda la vida que es propietaria. Sus hijos están yendo a otros lados. La gente que viene aquí joven probablemente son más precarios en términos de patrimonio inmobiliario, que es lo que determina hoy tu posición económica, que la gente que vive aquí. Pero tiene que haber una alianza entre esas dos personas, porque lo contrario es generar fragmentación de eso que tradicionalmente ha sido la clase trabajadora, en un contexto donde en términos de, digamos, hoy la población o las dinámicas de clase no son como en el siglo XIX, donde había mucha más homogeneidad dentro de perfiles que eran bastante heterogéneos, pero hoy la heterogeneidad es mucho mayor en muchos sentidos, ¿no? Entonces, es muy importante que no sean esos discursos, también con la turismofobia y con el auge del turismo. Es decir, probablemente muchos de los turistas que se alojen aquí, en Puerta del Ángel, sean personas que están cayendo en formas de turismo low cost, que les gustaría alojarse en el centro de la ciudad y no se lo pueden permitir. Entonces, igual, la gente que está viviendo aquí de manera precaria, que está teniendo dificultades para pagar el alquiler, probablemente tenga mucho que ver también con ese turista que se aloja aquí, en términos de posición socioeconómica. Pero vivimos en un momento de eso, de fragmentación, ¿no? Entonces, es muy importante identificar estos procesos. En la misma plaza de Tirso vemos que hay comercios que han cambiado. Hay un bar que es propiedad de Madlin, hay otro propiedad de Madlin que está ahí detrás. Si nos puedes contar un poquito quién es esta nueva vecina que se ha mudado al barrio que se llama Madlin y que hace aquí. Pues Madlin se sabe poco, ¿no? Pero básicamente lo que sabe que es un fondo, o sea, es digamos, el nombre que está utilizando, un fondo para entrar aquí en el barrio y comprar edificios, comercios, etcétera. Digamos, es el agente, es decir, si estamos buscando responsabilidades, este es el primer responsable de todas las transformaciones que está sufriendo el barrio. Y básicamente es capital especulativo estadounidense que entra a través de esta sociedad en este barrio. Y más o menos como que, ¿qué envergadura tiene este fondo? Es decir, creo que lo has comentado antes, pero si nos lo podías decir otra vez y describir más, ha comprado 30 y no sé qué bloques. No se sabe con exactitud, pero tiene entre 30 y 35 bloques. Algunos los ha comprado, otros los ha levantado. Por ejemplo, este que vemos aquí es uno de sus bloques. Este número 14, que para los que nos escuchan en podcast no estaréis viendo, pero estamos en una calle así con 2 carriles y demás. El número 14, un edificio completamente nuevo, blanco. Este es propiedad de Madlin, ¿no? Esto es propiedad de Madlin y también tiene un tipo de comercio porque lo que Madlin hace, digamos, aquí sí que rompe un poco la lógica de desarrollo urbano capitalista de quien más pague por el local se lo queda, sino que quiere un tipo de comercios concretos en sus edificios, porque quiere seguir presentando esa imagen, ¿no?, del Brooklyn, etcétera, porque aunque no solo también tiene gente internacional que viene de manera temporal a la ciudad, pero bueno, porque también quiere un poco cultivar esa imagen, ¿no?, y de un tipo de perfil que viene aquí, es decir, no la gente que habita la ciudad, sino gente que viene con más capital cultural. Por ejemplo, en uno de sus edificios cerró el comercio, que era vendían lotería y abrieron una panadería, pero como de pan agroecológico, con un montón de cosas, etcétera, que es lo que nos gusta, que es lo sano, pero que está asociado a perfiles, a determinados perfiles que quieren pagar más por ese tipo de productos porque lo consideran más saludable, les gusta más, etcétera, etcétera, ¿no? Y es curioso porque yo no había visto nunca que un fondo que compra edificios, no como que pareciera que Madlin está autoconvencida de que tiene que dar algo más a la gente para que vea que no está destruyendo el barrio. Me explico. Bueno, yo soy un fondo, vengo a Puerta del Ángel, cuidado que vengo a Puerta del Ángel a comprar edificios, pero bueno, os pongo una cafetería. Sí. ¿No? Como que parece que tiene una preocupación en hacer eso bien.
O sea, es un actor muy activo y, digamos, es casi integral lo que está haciendo, ¿no? Es decir, que no solo compra el edificio, sino que está intentando reproducir esa marca Brooklyn. Es decir, pero que está, digamos, que estaría de alguna manera produciendo ese estilo de vida rentista o neoliberal, donde básicamente te vales de ti mismo o de ti misma, no necesitas nada, porque luego sus portales, ahora mira, aquí vamos a ver otro edificio, sus portales están también llenos de buzones de Amazon para dejar paquetes, etcétera. Es decir, se mezcla todo lo que sería las últimas fronteras del capitalismo en toda su esencia, ¿no? ¿Y nos puedes contar un poquito cuál sería la estrategia de Madeline a la hora de vaciar y llenar los bloques? Claro, pues básicamente es comprar bloques de propiedad vertical, es decir, de un único propietario, expulsar a toda la población que vive ahí, en la mayoría de los casos reformarlos y también meterles esta estética, ¿no? Este diseño que, como veis, no sé si se puede ver en relación al resto de edificios, tiene una estética muy distinta, ¿no? Pero intenta meterle este rollo cool, ¿no? Pues es lo que decimos, para que vivas aquí pero sientas que vivas en un sitio cool. Y lo que haces luego simplemente pues es que alquila las habitaciones por un precio, lo que a través de esa estrategia de expulsar, renovar y alquilar consigue sacar un rendimiento a los pisos que es mucho mayor de lo que le estaría sacando, digamos, un casero tradicional o otro casero que tenga el edificio enfrente y no haya llevado a cabo este proceso, ¿no? El público a que va dirigido, esto es otro también. Es decir, pues como decíamos antes, por ejemplo, estudiantes estadounidenses, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, una que nos contaba que en uno de los edificios, pues que te gestionan la limpieza, te riegan las plantas, etcétera. Es decir, también puedes desayunar en uno de sus locales, es decir, te están ofreciendo más cosas. En el fondo es externalizar toda la reproducción para personas que se lo pueden permitir. ¿Por qué? Porque siempre va a haber otra población dispuesta a ofrecer esos servicios, ¿no? Que en muchos de los casos pues serán, en este caso, mujeres migrantes, etcétera, que van a cobrar menos por lo que cobraría otra persona, y a esta persona le interesa externalizarlo porque sabe que lo que cobra esta persona y el tiempo que le van a llevar esas tareas pues es mucho mayor, ¿no? Entonces por eso se puede llevar esa externalización de lo reproductivo, y Madeline lo pone fácil porque estamos hablando ya casi de un sujeto como líquido, ¿no? Es decir, con cero arraigo, con cero vínculo, que se vale por sí mismo, y Madeline de alguna manera pone eso fácil, que puedas ir a vivir. O sea, que hay muchas ya empresas que se dedican a esto, que puedas viajar por el mundo. Sí, como el edificio integral, ¿no? Como que tú en tu edificio puedes desarrollar toda tu vida, ¿no? Que valgas por ti mismo y no necesites nada, porque simplemente con dinero el mercado te da todo lo que necesitas, ¿no? Claro. Antes de que nos vayamos del edificio, yo estaba recordando el capítulo con Inés, que no sé si te acuerdas, Pablo, cuando estábamos delante de la vivienda de protección oficial, cómo ahí el color marcaba la distinción de clase para mal, y ahora, sin embargo, aquí es como un signo distintivo de lo cool, ¿no? Como según quién habita el edificio, como que el color y el destacar como que se va modulando. Porque en el Pau era como una forma de estigmatizar de estos vivienda pública, ¿no? Los bloques de colores eran los de vivienda pública, por lo cual tú ya eras pobre, ¿no? En el Pau, y porque vivías en el de colores. No, lo que está claro es que el edificio ese completamente rompe con el paisaje y demás. Pero, claro, aquí hay una cuestión que estamos todo el rato dando vueltas sobre una cosa que has mencionado al principio. También te he presentado yo como un investigador que ahora mismo está centrado en las dinámicas de acumulación de propiedades inmobiliarias. Claro, yo te quería preguntar, hay muchos libros que hablan de España como una democracia de los propietarios, ¿no? Como en ese momento de transición que todo el mundo era propietario, nuestros padres y demás. Claro, de repente vemos que Madeline aparece de la noche a la mañana a comprar 35 bloques. ¿Qué está pasando con esa democracia de propietarios? ¿Sigue existiendo? ¿Se está deshaciendo? ¿Lo vamos a...? ¿No? Como, ¿qué futuro tiene esa democracia de propietarios? ¿Se está rompiendo o sigue fuerte, ¿no? Como... Claro. Sí, claro, precisamente lo que estamos viendo es el colapso de esa sociedad de propietarios y de esa sociedad en su conjunto, ¿no? Como que la sociedad de propietarios es el efecto de un tipo de reestructuración que conocemos como globalización, neoliberalismo, financiarización, y que es que el modelo del capitalismo industrial, por decirlo de una manera simple, entra en crisis, el beneficio ya no se puede generar ahí, entonces se va a generar en otros mercados a través de un arreglo que se define a través de estos conceptos. La sociedad de propietarios, bueno, esto es un ataque, digamos, es un ataque a la población y a sus condiciones de vida, no el neoliberalismo, a los sistemas de reproducción social colectivos, a todas las estructuras e instituciones de aprovisionamiento colectivo, a los sindicatos, al estado de bienestar, etcétera. Bueno, mira, aquí tenemos otro
otro edificio de Madlin. ¿Pero por qué es un ataque? Es un ataque porque por la austeridad, la privatización, etcétera. Lo que viene a decirte el proyecto neoliberal asociado a la sociedad de propietarios, teniendo a la sociedad de propietarios como su elemento de integración central, es no pasa nada que ya no tengas derechos laborales, que no suba tu sueldo, que lo desconectemos, lo desvinculemos del beneficio empresarial, que privaticemos la educación, la sanidad, los sistemas de jubilación, etcétera, porque te voy a dar crédito para que te conviertas en propietario. Y esta propiedad, esta vivienda se va a revalorizar con el paso de los tiempos, con el paso de los años. Y esto va a ser lo que te mejore tu calidad de vida y tu situación económica y social. Esta vivienda no es solo una casa, es un sistema de protección económica, de protección social, etcétera. Y eso, en términos subjetivos e ideológicos y culturales, fue el éxito del neoliberalismo que lanzaron Reagan y Thatcher, etcétera. Y en España se desarrolló muchísimo por procesos internos, bueno, porque viene desde el tardofranquismo, ¿no? Desde que el modelo Arrés, el ministro de Vivienda de Franco, decía no queremos un país de proletarios, sino de propietarios, como una forma de pacificar a todo este movimiento obrero que empezaba a crecer precisamente en barrios como en las zonas obreras y periféricas industriales de las grandes ciudades. Entonces, una forma de pacificar, ¿no? Entonces, son elementos de integración e ideológicos. Pero este modelo entra en crisis en 2008 porque ya la expansión de la sociedad de propietarios ha alcanzado su propio límite. No se puede extender más allá porque la materialidad, lo económico, no lo permite. En el momento en el que se le dan crédito, esto se ve muy bien con la burbuja de la subprime en Estados Unidos, a personas que no tienen trabajo, que no tienen activos y que no tienen ingresos, va a estallar ese modelo, solo que se pudo desarrollar más allá de sus propios límites por ingeniería financiera, que no vamos a entrar en detalle ahora. Lo que pasa en 2008 en adelante es que este modelo se rompe y las nuevas generaciones ya no van a poder acceder a una vivienda por sus propios medios, a través de sus salarios. Pero para el capital, la vivienda sigue siendo un sitio estratégico, un activo estratégico donde colocar dinero y obtener beneficio. Y esto es lo que está haciendo que suban los precios. Actores como Madlin, es decir, que compran las viviendas y las propiedades no para vivir en ellas, sino para ponerlas en alquiler. Y eso hace que suban los precios. Es una demanda especulativa, una demanda no residencial, una demanda de inversores. Y es lo que hace que suban los precios y se disocien de los salarios. ¿Y a quién les van a alquilar esas viviendas? A esta población que ya no puede acceder a una propiedad a través de sus propios medios. Pero eso supone un problema no solo económico y para esta población, sino en términos de hegemonía para el neoliberalismo, porque se rompen los consensos básicos que mantenían la integración, la integración social, como es lo que suele decir este proceso de eres clase media porque tienes una vivienda en propiedad al margen de tus condiciones económicas. Pues esto se empieza a romper, porque empieza a fallar el principal mecanismo de integración, ¿no? Que era comprarte una casa. Que era la vivienda en propiedad. Y ahora mismo se disocia la vivienda en propiedad. En una ciudad como Madrid los salarios están completamente disociados de los precios de la vivienda. Nadie, por mucho que gane, aunque sea una pareja de médicos, etcétera, como para ilustrar como dos profesiones de las que con ingresos más elevados, no van a poder acceder a una vivienda en propiedad por sus propios medios. Es matemáticamente imposible. Aquí todo el mundo que se compra una casa es con ayuda familiar. En términos generales, siempre hay excepciones, pero en términos estructurales es quien recibe una herencia, ya sea de la vivienda o de la entrada para la hipoteca. Y eso, claro, transforma los consensos de nuestra sociedad y las posiciones de clase, porque ahora lo que determina dónde te colocas tú y cuál es tu posición social y económica ya no es lo que hayas estudiado, ya no es cuánto te hayas esforzado, si trabajas mucho o no, o en un tipo de profesión o en otro, sino la propiedad inmobiliaria. También una de las cosas que te queríamos preguntar es que, bueno, desde que se han estado produciendo este año las movilizaciones por la vivienda en Madrid y en hasta 42 ciudades de todo el estado, que han sido muy potentes, ¿no? Pues en los medios se oye hablar claramente de el rentismo, los rentistas, etcétera, ¿no? ¿Qué es exactamente esto del rentismo? También porque entendemos que si el rentismo tiene que ver con los alquileres, Madlin tendrá un papel que prefigura esto de qué es el rentismo. Cuidado, Leandro, que viene una furgoneta, nos vamos a la acera. Bueno, si nos podías contar qué es esto del rentismo. ¿Espero que pase o no? Dale, no, vete dando. O sea, ya no solo que se hable mucho del rentismo, sino que lo llevaría más allá y diría que una característica central del capitalismo contemporáneo es el rentismo. Y podemos hablar de capitalismo rentista, que tiene que ver con el proceso que hablábamos antes. Ya no es en el sector industrial, ya no es la industria lo que genera beneficio capitalista, y cuando ese modelo ha entrado en crisis, el dinero, el capital,
ya la única forma de generar beneficio es a través, no la única forma, pero la forma central es a través de prácticas rentistas, que esto viene a decir que ya no se invierte capital para producir bajo un esquema capitalista, ¿no? De trabajadores, otro que controla medios de producción, que genera plusvalor, el plusvalor se reinvierte y así se amplía el proceso de producción, sino básicamente es que la inversión se dirige a controlar activos con el objetivo de obtener flujos, ya sean intereses, rentas, alquileres, etcétera, y la revalorización de ese activo con el paso del tiempo, es decir, la expectativa de que alguien va a pagar más de lo que has pagado tú en el futuro. Y esa lógica se acaba de convirtiendo en la lógica central de la sociedad en la que vivimos. Entonces, claro, eso rompe, digamos, de alguna manera con lo que es el capitalismo industrial y sobre todo rompe también la intervención política. Ya no está dirigida a garantizar el proceso de acumulación, sino que va dirigida a simplemente a proteger y a garantizar que se redistribuya ese excedente social y esa riqueza de abajo hacia arriba, a través de medios directamente políticos. Y un caso muy evidente es la vivienda, simplemente permitir que cada vez puedan cobrar más a inquilinos e inquilinas que no pueden acceder a la propiedad porque suben los precios, porque los compras quienes tienen más capital, porque se convierte en el negocio central. Es decir, el Banco de España, cuando ves durante los últimos 10 años la rentabilidad que le ha dado la vivienda, estamos hablando de más de un 10%, que eso no se le ha dado ni el IBEX, ni la deuda, ni ningún otro mercado financiero, y mucho menos ningún mercado productivo. Entonces, claro, es ahí donde va el dinero, porque es donde el dinero que más... Es ahí donde va el dinero porque es el dinero que más dinero genera por sí mismo. Y aquí la intervención política es central porque la política lo que busca es garantizar esos derechos de propiedad y de transferencia de rentas de los que menos tienen a los que más tienen. Dentro de estas prácticas rentistas, ¿cuáles son las que se dan en Puerta del Ángel? ¿Todos los rentistas que hay son iguales? ¿Tienen el mismo peso? Claro, en general se ve, pues están los fondos, que son los más visibles y los que, digamos, tienen un efecto mayor por la capacidad de invertir dinero, de expulsar y de generar subida de precios y dinámicas determinadas en los barrios. Pero luego de ahí también se van viendo de menor tamaño, es decir, por un lado podemos identificar a los grandes, fondos, inmobiliarias, socimis, etcétera, y luego a lo que normalmente se llama particulares o pequeños inversores. Pero claro, esto también hay que cogerlo con pinzas, porque lo que se busca en general es llamar particulares a cualquier tipo, es decir, a la que alquila una habitación, a la persona que alquila una habitación con el que alquila 10 pisos. Y el objetivo es confundir, es que no se diferencien actividades económicas que no tienen nada que ver. Es como comparar a una empresa del IBEX 35 con el dueño de este bar de aquí. No tiene nada que ver a la hora de analizar el efecto que tiene, digamos, para ejercer poder en lo que es una sociedad capitalista, poder en términos de organización de la existencia humana, ¿vale? Entonces, hay que distinguirlos y en este sentido también hay que distinguir. Eso no quita que no haya actores de menor tamaño. Cuando se habla de pequeños rentistas, pequeños propietarios rentistas o particulares que son caseros, estamos viendo que también en este nuevo ciclo inmobiliario de auge del rentismo, la población de mayor renta ha podido invertir en viviendas para ponerla en alquiler, pero una vez más, estamos viendo que es la población de mayor renta de este país. Y luego vemos también que surgen prácticas de lo que sería un rentismo de los pobres o de los empobrecidos, como es en Airbnb. Personas que tienen dificultades, es decir, en un capitalismo rentista el salario cada vez falla, es más insuficiente como un medio de subsistencia. Es decir, porque cada vez hay más trabajadores pobres, cada vez hay más trabajadores que necesitan estar multiempleados para poder llegar a fin de mes. Entonces, esto hace que cuando el salario es insuficiente y el trabajo para poder subsistir y reproducirte, necesitas recurrir a otro tipo de prácticas. Y ahí también vemos que ha habido un rentismo desde abajo, desde gente muy precaria que alquilaba una habitación en Airbnb y se iba a casa de su pareja, de sus padres, etcétera, para poder pagar su alquiler. Claro, como estrategias puramente de supervivencia. De supervivencia. Entonces, el rentista de hoy en día no tiene nada que ver cuando se habla de rentista, y por eso yo creo que es mejor hablar de prácticas rentistas. No es lo mismo el rentista que todo el mundo tiene asociado en la cabeza, que si yo os pregunto qué es un rentista, ¿cómo os lo imagináis? Pues es que enciertan pues un pequeño, a un Manolo, a un tío Gilito también. Pero con muchas propiedades. No, depende. El retrato más generalizado es lo que tú hablas muchas veces del mito de la abuelita. La abuelita que... Se me viene muy rápido a eso. Está ya muy asociado en la particularidad histórica en la que estamos. Si hablas de rentista, tú te imaginas a un hombre con un gorro todo de negro, con muchos billetes, sentado en un montón de dinero, etcétera, con el tío Gilito, etcétera. Pero ese no es el tipo de rentista que vemos hoy en día, porque en el momento en el que el rentismo se extiende socialmente como una práctica social y económica, y es muy diversa, que se realiza de forma muy distinta por distintos actores y sujetos con efectos muy contradictorios, pero también que no tienen nada que ver los unos con los otros, porque no es lo mismo el fondo que compra 30 edificios en un barrio que el que alquila su habitación o el que tiene 3 pisos en el barrio también. Todo es distinto y hay que saber determinar exactamente
la posición de cada uno y los efectos de cada uno. Y no pues, se puede utilizar una misma categoría para todos, ¿no? Sobre todo en un momento en el que el rentismo se va extendiendo socialmente. ¿Qué vas a decir? No, que si entonces crees que hablar de rentismo en abstracto es más perjudicial a nivel también discursivo. O sea, yo creo que hay que hablar de rentismo como una práctica que se extiende y que hay que problematizar y sobre todo creo que es muy útil, o sea, creo que hay que no hablar de... O sea, que es problemático hablar de rentistas por esto que hablamos, ¿no? Y de hecho, porque incluso cuando se habla de rentistas, de estos que tienen que la población de mayor renta, que compra viviendas para ponerlas en alquiler, etcétera, pero que no son empresarios, no son un fondo buitre, son población Que está asalariada. que están asalariada y lo que vemos con los datos es que esta población gana más dinero de su trabajo asalariado que como rentistas. ¿Vale? Aunque tengan 2 pisos alquilados en Madrid, porque son la población de mayor renta. Entonces eso genera posiciones contradictorias, porque de alguna manera igual pueden ganar más en un momento dado si hay una revalorización de los salarios que no de las viviendas, ¿no? Porque ganan más con su salario en estos hogares que a través de los alquileres que reciben, ¿no? Entonces, claro, tienen lo que sería, ocupan posiciones contradictorias dentro de la estructura de clases porque son un poco de cada uno. Pero lo que vemos es que de todos los rentistas de este país que son personas físicas, el 95% gana más con su trabajo que con las rentas. Entonces, claro, eso es contradictorio porque no podemos generalizar tampoco al rentista como los caseros de Madrid o de Barcelona, porque se ve que hay una cifra así un poco tal, el 30% de los caseros que más dinero ganan el 60% de todas las rentas del país. Entonces vemos que hay una concentración también de rentas en algunos de esos caseros y que se encuentran principalmente en Cataluña y en Madrid. Bueno, antes de hacer la pregunta, joder, que este sitio justo está genial porque se ve, bueno, justo hay un poco de curva, pero que se ve que ahí inmediatamente justo está el centro y cómo este barrio pues está cerca de ello. A mí esto me resuena un poco a por donde hemos empezado, que yo creo que incluso sirve casi como de cierre también para pasar a lo siguiente, que es, al final, para poder entender, o sea, que es un poco el espíritu de este video podcast, para poder entender lo que está pasando se requiere de análisis mucho más profundos y de entender que un mismo proceso urbano está lleno de diferentes vectores, de categorías, de sujetos, ¿no? Como un poco con lo que hablábamos con la gentrificación. Sí, por supuesto, y que ahora mismo, digamos, las ciudades no son como algo que complementan un proceso de producción, una industria, etcétera, cada vez más juegan un papel mucho más central en todos los sentidos, los desequilibrios cada vez son más complejos, la población que las habita que a veces es más diversa, entonces se necesitan este tipo de análisis para poder entender las dinámicas que se están dando y sobre todo desde una perspectiva de justicia social, ¿no? Para determinar quién está organizando estas sociedades, los efectos que tiene sobre la población y quién sale ganando y quién sale perdiendo y cómo se podría hacer de otra manera. Sobre todo cómo se podría hacer de otra manera porque estamos en un momento donde nunca antes probablemente en la historia del ser humano había habido las posibilidades para que el bienestar estuviera tan generalizado como podría estar ahora, con unos índices de vida muy elevados, y cómo se podría dar de manera generalizada, y no se da precisamente por esto, porque la política determina que así no se dé, porque se quieren concentrar una estructura de propiedad y de riqueza, que es lo que estamos viendo hoy, que cada vez, desde los años 70, la desigualdad cada vez es mayor. Bueno, llegamos a esta parada del recorrido. Esto al parecer es un hotel, pero lo sabemos porque tú nos has contado que es un hotel. Visto por fuera es una cosa muy cutre de color rosa que parece hasta cerrada. O sea, Si es que no se sabe hasta qué punto es un proyecto fallido, ¿no? Pero lo que vemos es que esto está muy lejos del río de donde venimos, está ya mucho más metido hacia el barrio, es decir, es en una zona que es más difícil aún todavía de revalorizar, y ponen este hotel que llama muchísimo la atención, que tiene piscina también, etcétera, pero aquí la última vez que lo miramos se estaban alquilando las habitaciones por 150 euros la noche, es decir, esto es casi más que un hotel en el centro de la ciudad, porque te venden... Por supuesto, no es solo un alojamiento, sino una experiencia con coworking, etcétera. Entonces, de eso se trata, de venderte una experiencia y conseguirte traer hasta zonas de la ciudad mucho más baratas para que pagues muchísimo más. Y así es como se generan estas dinámicas de transformación urbana, donde el dinero es lo que va, digamos, ligando todo, impulsando todo el cambio. y la propiedad es de Madlin, ¿no? Claro, Además, es el mismo fondo que aparte de los comercios y de los bloques, justo tiene este proyecto de hotel. Pero vamos, es lo que tú decías, parece completamente fallido. Como decía Chris, es que para los que no lo ven, como que no está claro si está abierto o no, porque ahí el patio se ve que hay como bolsas de basura, las malas hierbas han crecido, ¿no? Como que esto pareciera un poco como también nos sobra dinero, lo metemos aquí por si en algún momento también Puerta del Ángel, como ven que a lo mejor no lo está petando tanto, en un futuro esperemos que lo pete,
tenemos aquí ya el hotel y lo ponemos a funcionar cuando esto haya petado y sea ultra rentable, porque es que si no... Llevamos como mucho rato hablando de prácticas rentistas, de Madlin, de fondos buitre, pero creo que también queda hablar de la otra parte, que es, bueno, la gente que vive aquí en Puerta del Ángel, ya sea desde hace muchos años o recientemente, se está organizando frente a este vaciamiento de los bloques, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la resistencia que se está dando en Puerta del Ángel? Sí que es cierto que también se ha convertido en una de las zonas donde más movilización ha habido manifestaciones muy grandes, el sindicato de inquilinos lanzó un nodo territorial, la asociación de vecinos junto a una plataforma que se desarrolló aquí por un pelotazo urbanístico ha tenido mucha fuerza, entonces también ahí donde hay este tipo de transformación urbana también hay mucha resistencia. No se sabe a dónde va a llegar, porque lo que sí que sabemos de estos procesos de transformación urbana es que se llevan a cabo, es decir, que hay que ganan, ¿no? Entre comillas. Nunca son iguales a como lo serían si no hubiera resistencia, pero que vemos es que simplemente la gentrificación, estas transformaciones urbanas, son el reflejo de un proceso de reestructuración donde digamos que cada vez más el capitalismo va determinando más cómo se organiza la sociedad, nuestras ciudades y nuestras vidas. Entonces, no hay un antagonismo, un contrapoder que pueda hacer que eso no sea así, pero también inciden para que no sea como les gustaría, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, porque a este tipo de hoteles se pueden conseguir que se cierren, como se ha conseguido en muchos sitios, o que otros fondos no entren, o que determinadas prácticas no se lleven a cabo, o que donde iba a haber un Airbnb, como decíamos antes, en ese bar transformado en piso, pues igual lo han tenido que alquilar en el mercado residencial y no en Airbnb por la presión vecinal. Entonces, bueno, pues sí, se va dando el proceso especulativo, pero no con el mismo volumen o la misma dimensión. Claro, o sea que perdido está si no hay aquí como nada, ¿no? Pero en el momento en el que aparece cualquier forma de organización, en este caso el sindicato de inquilinos, pues desde luego lo pone más difícil y sobre todo como que es necesario. Nunca sabremos si aquí al final la gentrificación o los procesos de inversión fuerte no pasan como o no ganan como han ganado otros sitios, pues gran parte será porque está el sindicato de inquilinos junto con la gente de la Ermita del Santo, que es lo del pelotazo que hay en este barrio, pues haciendo pelea ahí. Y ya para acabar, tenemos la pregunta estrella de nuestro video podcast a imagen de semejanza de muchísimos otros. No somos nada originales y la pregunta en cuestión es... Para ti, Javier Gil, después de esta larga conversación, ¿qué sería un futuro radical para Puerta del Ángel? Un futuro radical para Puerta del Ángel. Justo lo positivo de estos procesos, de donde hay tanta resistencia, es que se generan muchos imaginarios y horizontes de que otras formas de vida son posibles y se empiezan a generar formas y relaciones sociales entre la población que habita el barrio, un mismo bloque o un mismo bloque que antes no se daban, ¿no? Como decía una gente que se organizaba en un bloque. Antes éramos vecinos, ahora somos familia. Entonces es precisamente esta resistencia donde se empiezan a prefigurar, empiezan a nacer otro tipo de relaciones o sociedades futuras y son precisamente en estos lugares donde estos imaginarios y este tipo de relaciones o transformación urbana puede ser mayor, porque lo que vemos hoy, sitios que te imaginas, yo que sé, en cualquier ciudad o en cualquier país como dices, oh, qué guay, porque aquí pasó algo en el pasado que ha dejado pozos y gracias a eso ahora mismo se vive de esta determinada forma, pues podemos estar ante el inicio de algo así, ¿no?